En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Qué maravilla poder comenzar el día, o también dedicarle algunos minutos a lo largo de la jornada al encuentro personal con el Señor Dios, a través de la oración, a través de la reflexión de su palabra. Vale la pena estar siempre en permanente unión con Dios, así como lo hacía San Juan Bosco, quien a lo largo del día estaba dedicado al campo de la educación, de la pastoral juvenil, de la atención de las familias que llegaban a su casa, en fin, pero siempre con Dios en su mente y en su corazón. No solamente trabajaba bastante, sino que le dedicaba varias horas al día para escudriñar la Escritura, celebrar la Eucaristía, hacer su meditación diaria, orar el Santo Rosario, en fin. Qué hermosa es la oración, y en la oración Dios siempre nos alimenta, siempre nos va indicando el camino de nuestra vida. Lectura del primer libro de los Reyes. El día de la dedicación del templo, Salomón, de pie ante el altar del Señor y en presencia de toda la asamblea de Israel, levantó los brazos al cielo y dijo esta oración: Señor Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni aquí abajo en la tierra. Tú eres fiel a la alianza que hiciste con tus siervos y les muestras tu misericordia cuando cumplen de todo corazón tu voluntad. Si ni el cielo infinito te puede contener, ¿cómo va a ser posible, Señor, que vivas en medio de los hombres y habites en esta casa que yo te he construido? Pero ciertamente atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, Señor Dios mío, y oirás el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Que noche y día estén abiertos tus ojos sobre este templo, sobre este lugar, del cual has dicho, yo estaré ahí. Escucha la oración que tu siervo te dirige en este sitio. Oye pues, Señor, la súplica de este siervo tuyo y de tu pueblo Israel. Cuando oren en este lugar, escúchalos desde el cielo, en donde tienes tu morada. Escúchanos y perdónanos. Palabra de Dios. Hermosísima oración que sale de los labios de un rey, que sale del corazón de alguien que realmente ama a Dios, y porque ama a Dios, también ama a su pueblo. A pesar de que en algún momento de su vida haya cometido errores, él hizo todo el esfuerzo de buscar a Dios y de construirle una casa propia, el templo. Y allí, cuando abre las puertas del templo para el servicio de todo el pueblo, él eleva al Señor su corazón con esta hermosa plegaria que acabamos de escuchar. Con su oración el rey Salomón ha sentido que Dios es al mismo tiempo trascendente, o sea que está más allá de nosotros mismos y es diverso, pero igualmente vecino y presente. Dios es el más cercano a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón, y es el Dios que el cielo de los cielos no pueden contener. Si ni siquiera el cielo puede contener a Dios, cuánto menos la tierra. Él habita sobre la tierra, está siempre atento a nuestra súplica, escucha nuestro grito, así como escuchó el grito de su pueblo Israel cuando estaba esclavo en Egipto, y al escuchar el grito les envía una solución. Moisés tiene la tarea de sacar al pueblo de la esclavitud de Egipto. Sus ojos permanecen abiertos día y noche. Dios nunca duerme, siempre escucha y perdona.
Hoy sabemos, es más, creemos que todo cuanto lo ha realizado de una manera extraordinaria en Cristo, verdadero Dios, que vive y está presente entre nosotros en la iglesia, en su palabra, en los sacramentos. Por eso el Señor Jesús nos ha dicho, donde hay dos o más reunidos en mi nombre, ahí estoy yo, presente. Qué bueno entonces tener esto en cuenta, cuando allí en el hogar se reúne la familia para orar. Y hay que hacerlo con frecuencia. Familia que reza unida permanece unida. Si la familia se reúne para una oración sencilla diariamente, el Señor Jesús estará ahí presente en el seno de ese hogar. Por lo tanto, no está solamente en el templo, donde nos reunimos como asamblea para la celebración de los sacramentos. La familia es una pequeña iglesia doméstica. Por eso cuando la familia se reúne para rezar el Santo Rosario, para leer la Sagrada Escritura, para hacer una meditación, ahí estará siempre el Señor. Él lo ha dicho y siempre cumple sus promesas. Jesús es el mediador que permanece presente en Dios. Por lo tanto, nosotros permanecemos presentes en Dios. En la medida en que la Asamblea Eucarística es el cuerpo de Cristo, ella es la mediadora obligada de la oración del cristiano. Es decir, en la medida en que nosotros nos reunamos día a día en torno al altar para celebrar el sacramento de la Eucaristía, esa asamblea reunida es la mediadora de la oración del cristiano, porque la oración perfecta definitivamente es la oración en comunidad, ya que la fe es una experiencia comunitaria. Dios nos llama a todos y a cada uno de nosotros, pero también nos llama a ser familia, a ser comunidad. Por eso la iglesia es el cuerpo de Cristo. Oramos con el Salmo 83. Anhelando los atrios del Señor se consume mi alma. Todo mi ser de gozo se estremece y el Dios vivo es la causa. Dichosos los que viven en tu casa, te alabarán para siempre. Dichosos los que encuentran en ti su fuerza, pues caminarán cada vez con más vigor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Qué agradable, Señor, es tu morada. Proclamación de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén. Viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado, los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse antes las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volver del mercado no comen sin hacer primero las abluciones y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús les contestó: qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Después añadió: de veras son ustedes muy hábiles para violar el mandamiento de Dios
y conservar su tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga a su padre o a su madre morirá. Pero ustedes dicen, si uno dice a su padre o a su madre, todo aquello con que yo te podría ayudar es corbán, es decir, ofrenda para el templo, ya no puede hacer nada por su padre o por su madre. Así anulan la palabra de Dios con esa tradición que se ha transmitido y hacen muchas cosas semejantes a esta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. San Marcos en este texto de hoy nos presenta un discurso de Jesús en el que él resume los elementos principales de su ética sobre los conceptos de pureza e impureza. Así, Jesús toca el problema muy sentido del valor de la tradición oral. Tradición oral es lo que está en la mente y en el corazón de una persona y se va comunicando de una a otra persona. Se va anunciando, comunicando de generación en generación, así como los primeros 5 siglos de la Iglesia. Fue una historia de mucha tradición oral, donde los cristianos, desde los que conocieron a Jesús, fueron transmitiendo verbalmente lo que habían escuchado, lo que habían visto del Señor. Y solamente hacia el año 500 es que se pone por escrito, o más bien se organizan todos los libros sagrados que antes ya se han escrito desde tiempos antiguos. 1250 años antes de Cristo se escribieron los primeros renglones de la Biblia que están contenidos en el libro del Éxodo capítulo 12. Y lo último que se escribe, una de las cartas de Pablo hacia el año 100 de nuestra era. De tal manera que lo escrito en todos esos 1350 años se organiza prácticamente hacia el año 500. Mientras tanto, se utiliza la tradición oral para recordar lo que el Señor Jesús hizo y enseñó. Pero eso sí, en la ceremonia litúrgica ya se utilizaban los rollos de las Biblias, los distintos rollos de los libros que hoy contiene la Sagrada Escritura. Por eso el Evangelio nos dice que aquel día el Señor llega a la sinagoga y le pasan el libro del profeta Isaías, lo desenrolla y comienza a leer. Así el Señor entonces toca el problema muy sentido. ¿Qué valor tiene la tradición oral en la mente del pueblo? ¿Qué valor tiene la tradición oral en la experiencia religiosa del pueblo? Declara sobre todo que tal tradición, inculcada por los escribas como de origen divino, es realmente de origen humano y por lo tanto no puede ser impuesta como de origen divino. Por ejemplo, el lavarse las manos hasta el codo antes de las comidas, lo cita aquí, no es un mandato que Dios le haya dado a Moisés, no. Es una buena tradición lavarse las manos antes de sentarse a la cena, claro que sí, pero no es una orden directa de Dios. Los fariseos la impusieron como si fuera un mandato de Dios. Se les olvidó que era una decisión humana para conservar ciertamente la salud, pero no es un mandato divino. Por lo tanto, no era obligatorio ni es obligatorio. Y así cuántas cosas a lo largo de la historia de la Iglesia que alguna persona de algún lugar comienza a hacer y a muchos les parece hermosa eso que está haciendo y se va comunicando de generación en generación hasta que coge fuerza. Una fuerza que realmente se nos olvida el verdadero sentido religioso de lo que estamos haciendo. Jesús hace notar que los fariseos la observan como un mero rito externo y por lo tanto no agradable a Dios. Al final acusa a sus adversarios con una frase genérica y con ejemplos muy prácticos. Por ejemplo,
el del Corbán. ¿En qué consiste el Corbán? Le recuerda el Señor, Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. ¿Y qué es honrar a padre y madre? Honrar a padre y madre es estar atentos. Atentos para cuidar a los padres cuando son personas mayores y ya no tienen las fuerzas suficientes para trabajar y ganar lo suficiente para su sustento diario. Honrar a padre y madre significa respetarlos. Ellos son la fuente de nuestra vida. A través de ellos, por amor de Dios y por decisión del papá y mamá, es que nosotros estamos en este peregrinar por la vida. Honrar a padre y madre es tenderles la mano cuando están mayores y cuando están enfermos. Lástima que en naciones como en Colombia sea el Congreso el que tenga que decir que es obligación de los hijos sostener a los padres cuando están mayores y enfermos. Si ese es un deber nuestro de conciencia, es un deber moral, es un deber ético. No hacen falta leyes civiles para cumplir con nuestras obligaciones. Honrar a padre y madre. Pero ¿cuál es la tradición que han impuesto en el pueblo judío? Sencillamente comenzó a circular la idea, usted si tiene algo, ofrézcalo al templo como una ofrenda. Se convierte así en un ofrecimiento sacro, de tal manera que cuando ya dona eso al templo, ese ofrecimiento sacro hace que no pueda usted disponer de lo que tiene, ni siquiera para colaborar al sostenimiento de sus padres. Ese no es el querer de Dios, son imposiciones de tradiciones humanas. Siendo la ley del Corbán un precepto humano, lo ponen en la práctica abandonando a sus padres, lo que está contra la ley de Dios. Honra a tu padre y a tu madre. Parecido a hoy, ¿cuántas personas se cansan con los abuelos en la casa? Porque a veces es un poquito terco, porque grita, porque no logra hacer por sí mismo todo lo que necesita, ni siquiera para su cuidado personal. Entonces sacan al abuelo, lo llevan a una casa donde se lo reciban por una cuota mensual, y cuando llegan a la casa descubren lo grave que es la soledad. Salen entonces nuevamente a la casa y van y se compran una mascota para que reemplace al abuelo que ya no está. De tal manera que Jesús expone con fuerza, haciendo alusión a las tradiciones de los profetas, cuál es la verdadera religión y el verdadero culto que Dios espera de nosotros. El verdadero culto es interior. Es mantener a Dios en el corazón, en la mente, observando, claro está, sus mandamientos y poniendo en práctica su palabra. La Sagrada Escritura es nuestra praxis. Qué bueno entonces estar atentos. Primero, Dios. Para Jesús la práctica religiosa debe expresarse en acciones concretas, en la vivencia de la fe y en la práctica del amor, el primero y más grande de los mandamientos. Por lo tanto, si yo de verdad le quiero ofrecer al Señor un verdadero sacrificio, hago el esfuerzo de profundizar y crecer más en la fe. Practico los 10 mandamientos, no me salto ninguno si de verdad amo a Dios. Y el más importante, soy capaz de salir al encuentro del prójimo para practicar con él realmente la caridad cristiana. Ama al prójimo como te amas a ti mismo. El Vaticano II nos recuerda uno de los más graves errores de los últimos tiempos. Es el distanciamiento que se constata en muchas personas entre la fe que profesamos y la vida de cada día. Creemos que la fe es solamente para vivirla cuando vamos a la Eucaristía, pero resulta que no. La Eucaristía tiene sentido si nuestra vida diaria es un actuar permanente de acuerdo al querer del Señor. Contra este escándalo ya el Antiguo Testamento elevaba
con vehemencia la llamada de atención de los profetas, y luego el Señor Jesucristo lo hace en sus mismos discursos. Es necesario mantener una continua vigilancia para impedir que el celo por la observancia exterior de la ley de Dios se convierta en un peligro para algunas personas que se dicen religiosas, pero que con frecuencia se consideran mejor que los demás, faltando así al amor al prójimo y convirtiéndose en duros y orgullosos, convirtiendo su corazón en un corazón de piedra, incapaz de comprender a la otra persona, incapaz de abrazar al hermano, incapaz de tenderle la mano amiga y caritativa a quien lo necesita. Y por ser orgullosos, entonces miran por encima de los hombros. Es una verdadera tragedia humana que alguien ambicione presentarse como el ejemplo de religiosidad, mientras que en su vida diaria traiciona la voluntad de Dios. Que María Santísima, nuestra Madre y Auxiliadora, quien estuvo siempre atenta a vivir la fe, a servir a su prójimo, a celebrar con dignidad el culto, a hacer de su vida un testimonio de fe, nos tienda la mano para que nosotros también aprendamos de ella. María Inmaculada, Madre de la Iglesia y Auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. San Juan Bosco, ruega por nosotros. Que el Señor Dios te bendiga y te favorezca, te muestre su rostro y te conceda la paz, la alegría y la salud, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.